Muy bien, por fin he terminado. Creo que han pasado alrededor de 2 horas y 50 minutos, creo, no sé. Creo que son 2 horas y 55 o son 3 horas, no sé. Pero por fin he terminado. Como pueden ver, aquí está el resultado. Y tenemos el resultado de la copia de la animación que hemos hecho. Si vamos a hacer una comparativa. Lógicamente aquí le faltan las sombras, algunos detalles como brillos y que los trazos estén mejor delineados. Pero bueno, tampoco dejaré exactamente igual la animación. Este es solo para los efectos del tutorial. Vamos a hacer una comparativa. Voy a alejar un poco la verdadera animación para hacer la comparativa. Y aquí tenemos ya la animación terminada y comparándola con la original. Lógicamente faltaron las sombras y unos cuantos frames que no dibujé sobre el cabello de Aqua. Como pueden ver, el cabello de Aqua en mi copia pues no tiene ese movimiento de fluidez de que hace el personaje. Entonces faltó eso, pero no importa. Mientras hacía la animación me di cuenta que iba a tener problemas con la boca del personaje. Como pueden ver, llega un punto en que Aqua se queda hablando, entonces iba a tener un problema si continuaba realizando la animación en una sola capa. Entonces me tocó decidir entre dos opciones. Ir copiando los frames o los fotogramas y ir sustituyendo la boca por el movimiento nuevo, o crear una capa de frame to frame aparte para realizar la boca, que eso fue lo que hice. Creé una nueva capa de frame to frame únicamente para la boca. Aquí puedes ver que esta capa únicamente es para la boca. Se me hizo más fácil hacerlo así que estar copiando frame por frame y ir sustituyendo la boca en los otros fotogramas que tenía la animación. Porque básicamente el cuerpo de Aqua se queda estático y pues ya si no lo hubiera hecho así, pues me hubiera tocado copiar frame por frame, irlo pegando en una nueva pose para no tener que dibujar todo el cuerpo de Aqua nuevamente. Bueno, de esta manera es que podemos copiar una animación utilizando el método frame to frame en Mojo. El método número 2, que es el método con la capa switch, es exactamente lo mismo. Hay que dibujar las poses del personaje por separado. Voy a ocupar estas mismas poses que ya tengo dibujadas para no tener que volverlas a dibujar, porque créanme, pasar con alrededor de 3 horas dibujando esto pues es un poco tedioso y pues llega a estresar mucho. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ocupar las poses que ya tengo creadas, o sea, cada dibujo que ya creé, y lo voy a ocupar en una capa switch. Técnicamente la capa de frame to frame y la capa switch es exactamente la misma capa, solo que tiene una función distinta, que en la capa switch no podemos dibujar en la línea de tiempo, pero en la de frame to frame sí. Incluso las capas switch se pueden transformar en frame to frame en las propiedades de la capa. Ya verán, creo una capa switch, doble clic, switch, y aquí pues podemos convertir la capa switch en una capa frame to frame. Si cliqueamos en esta opción, nuestra capa switch, fíjense en el icono y damos OK, ahora es una capa frame to frame. Las capas switch son capas frame to frame, así que la única función es que cuando nosotros las convertimos en capa frame to frame podemos dibujar en la línea de tiempo. Y si no están convertidas en capa frame to frame, son simplemente capas de cambio y no pueden ser manipulables en la línea de tiempo con respecto a los dibujos. Bueno, entonces voy a crear esta nueva capa switch para mostrarles el método 2. Le llamaré Aqua 2. Y pues lo que voy a hacer es que como aquí tengo todas las capas con cada pose, lo que voy a hacer es que, creo que esta perdió el color, se lo vamos a colocar. Listo. Lo que vamos a hacer es que vamos a copiar duplicar esta capa y vamos a sacar todas estas capas. La vamos a mover a la capa de cambio. Ya no necesitamos la copia, pues la eliminamos. Lo mismo vamos a hacer con la boca, pero la boca pues ya se la podemos colocar en otra capa switch. Voy a duplicarla y voy a sacar todas las capas con la boca. Voy a colocar por encima, elimino la copia, voy a crear otra capa de cambio, llamaré boca
Voy a meter todas las bocas. Listo. Voy a ocultar estas. Y pues si se fijan, pues aquí tengo exactamente las mismas poses, como si yo las tuviera en una capa switch. Incluso aquí se me han duplicado en los fotogramas que he dibujado. Veamos, aquí dibujé en el fotograma 0, veamos si elimino esto. Listo. Si elimino esto, muy bien, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todos los fotogramas que me creó. Esto pues lógicamente si ustedes empezarían de cero tendrían que dibujar todo en el fotograma 0, pero ya les explicaré cómo es que funciona esto. En este método pues tendríamos que usar el secuenciador o la pestaña de secuencia y ya les mostraré cómo tendríamos que hacerlo si nos dirigimos directamente al método de la capa switch. Vamos a quitar, esta es la boca. Aquí están las bocas, muy bien. Aquí están todas las bocas de agua. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que vamos a iniciar todo desde cero. Vamos a activar nuestra escena. Vamos a activar una capa switch sin nombre. Entonces vamos a crear la primera capa. La metemos en la capa switch y la pregunta es, ¿cómo dibujamos todas estas poses si no podemos dibujar en la línea de tiempo? Porque en el fotograma 0 siempre se nos mostrará la primera pose. Entonces es ahí donde entra la función del secuenciador. Si se recuerdan, en el secuenciador, si vieron el tutorial de explicación completa sobre la línea de tiempo, nosotros podemos cambiar de posición las capas. Como pueden ver, aquí estoy, perdón, dije posición, pero podemos mover las capas de dirección, izquierda, derecha. Entonces, si se fijan, aquí estoy moviendo la capa. Como no está en el fotograma número 0, no se está mostrando. Si nosotros llegamos al 54, al 55, empezaremos a ver el video. Lo he cambiado de posición en la línea de tiempo. Entonces, para los que ya notaron lo que vamos a hacer, lo único que tenemos que hacer es empujar o arrastrar nuestra escena hacia la izquierda. Entonces, en el fotograma 0 se irán mostrando todas las escenas que no podemos dibujar en la línea de tiempo. Y de ese mismo modo podemos alejar. Por ejemplo, si queremos dibujar esta pose exactamente que está en el fotograma número 42 en la línea de tiempo, o sea en el fotograma 0, simplemente tenemos que arrastrar nuestra capa, esta es la capa del video, hasta tocar esa posición. Listo, ahora ya podemos empezar a dibujar esa pose en el fotograma 0. De ese modo, pues aunque no tengamos los fotogramas frame to frame, podemos dibujar en el fotograma 0 cualquier pose que encontremos en algún video. Lógicamente, con las capas switch, si se fija en las capas de fotograma por fotograma, se nos dificulta crear grupos, crear máscaras, crear sombras, o sea, todo lo tendremos que dibujar en una sola capa. Y pues si no quieres hacerlo de ese modo, pues te tocaría crear una segunda capa frame to frame para poder dibujar el resto, como lo hice en aquí, que creé otra capa frame to frame para dibujar la boca. Entonces con las capas switch podemos hacer todo lo contrario, es decir, podemos crear grupos, crear máscaras, podemos crear la cantidad de capas que nosotros necesitemos para darle ese toque de profesionalismo al personaje y a la animación. Entonces, como ya te expliqué, como en los grupos o en las capas switch o de cambio no podemos dibujar en la línea de tiempo porque nuestras herramientas se desactivan. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos al fotograma 0, activar el video con el secuenciador, pues mover nuestro video para así poder colocar el fotograma exacto que queremos dibujar en el fotograma 0 para que nosotros podamos hacerlo. Por ejemplo, si queremos dibujar esta pose, pues simplemente movemos y esperamos a que la pose caiga en el fotograma 0. Si ya tenemos la pose, pues aquí pues nosotros podemos dibujar todo lo que queramos. Podemos dibujar a Aqua. Por ejemplo, voy a dibujar solo la cabeza por el momento. Y pues aquí no tendríamos necesidad de estar cambiando de posición las formas con las teclas direccionales arriba abajo, no, que simplemente tendríamos que crear un grupo. Por ejemplo, este sería la pose 1. La pose 1. Ups. La pose 1, metemos la capa al grupo y pues creamos otra capa
que esta sería el pelo, y pues ya podríamos editar o colocar el pelo de Aqua en otra capa distinta para no tener el montón de vectores en una sola capa y tener que estar moviendo las formas de posición con las teclas direccionales arriba y hacia abajo. Entonces aquí con un poco más de tiempo y pues mucha dedicación ya podemos dejar la copia de la animación tal y como está en el video original, porque aquí podemos crear máscaras para agregar las sombras para no tener problemas con tantos vectores en la misma capa. Por ejemplo, voy a terminar el pelo de aquí y listo. Como puedes ver, vamos a activar esto. Como puedes ver aquí pues ya tengo el cabello de Aqua en otra capa y la cabeza también en otra capa. Esto es vectorización básica. Entonces, si nosotros tenemos esto, por ejemplo, voy a duplicar este y le voy a cambiar la dirección para que sean dos formas distintas. Como ya sabes cómo aplicar la capa switch en la línea de tiempo, pues únicamente tendríamos que ir colocando el video y buscando las poses para irlas aplicando a la línea de tiempo. Por ejemplo, aquí pues ya tenemos dos poses agregadas. Pero bueno, ahora te explicaré cómo hacerlo con las poses que ya tengo creadas, porque no quiero volver a crear las poses nuevamente. Eliminamos esto y aquí tenemos ya nuestras capas. Como pueden ver en la línea de tiempo, pues la animación se ha eliminado. Como ya no estamos trabajando con capas de frame to frame, pues ya no sabemos en qué fotograma está cada pose. Porque nosotros podríamos colocar las poses en el fotograma que nosotros quisiéramos y la animación puede que no quede igual. Entonces vamos a activar nuestro video, vamos a quitarlo, o sea lo vamos a arrastrar para separarlo del fotograma cero y lo vamos a dejar tal cual. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Y como nosotros sabemos que en cada capa de la capa switch hay una pose, entonces lo único que tenemos que hacer es recorrer la línea de tiempo. Por ejemplo, en el fotograma 1 podemos colocar la pose número 1, es esta pose. Buscamos en la línea de tiempo teniendo el video marcado como visible, recorremos la línea de tiempo. Aquí en el fotograma número 2 activamos la capa número 2. Como pueden ver, ya calzó, ya es exactamente, está posicionada en el frame que queremos. Recorremos la línea de tiempo. Veamos, aquí tendríamos que colocar la capa número 3. Pueden ver, recorremos la línea de tiempo. Aquí tendríamos que colocar la capa número 4. Recorremos la línea de tiempo nuevamente. La capa número 5. Colocamos la capa número 5, recorremos la línea de tiempo, aquí colocamos la capa número 6 que posee la pose número 6 y recorremos la línea de tiempo y aquí colocamos la pose número 7 o la capa número 7. Pero como la boca lo tengo en otra capa switch, podemos hacer lo siguiente, podemos meter todas esas capas en un grupo con cada pose. Veamos. Lo vamos a hacer de la manera manual en este momento y después les explicaré cómo hacerlo de otra manera. Vamos a recorrer otra vez el video. Por ejemplo, aquí Aqua tiene su boca. Aquí también debería tener la boca, muy bien. Aquí también debería tener la boca. Aquí también debería tener la boca. Y aquí pues la boca desaparece. Entonces, ya que desapareció la boca en este frame, tenemos que activar la capa número 1. Perdón, es la capa número 2. La capa número 1 está vacía, que contiene la boca de Aqua. Recorremos la línea de tiempo. Activamos la boca número 3. Recorremos la línea de tiempo. Activamos la boca número 4. Veamos que todo esté bien. Recorremos la línea de tiempo. Nuevamente la boca número 5. Y así sucesivamente hasta completar todas las capas y completar lo que vendría siendo la animación original del video. Veamos. Muy bien. Veamos aquí. Ok. Listo. Y ahora pues lo único que tenemos que hacer es
dar play y ver que todo esté exactamente como la animación frame to frame. Como pueden ver, es exactamente lo mismo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a activar las capas de frame to frame y la vamos a separar para hacer una comparativa. Damos play y como pueden ver es exactamente lo mismo. Como les dije, las capas de frame to frame son capas switch convertidas a frame to frame. Exactamente lo mismo. En lo personal, prefiero las capas switch. Como les dije, puedo crear la cantidad de capas dentro de un grupo como yo quiera. Puedo crear máscaras, incluso puedo crear huesos para poder manipular mejor la animación. Esta boca la pudiéramos haber hecho con huesos y acciones para no tener un montón de capas divididas. Hubiera sido mucho más fácil hacerla con huesos. En lo personal yo prefiero la capa de cambio, es decir, la capa switch. Las capas de frame to frame en Mojo lamentablemente son una basura. Incluso las herramientas más básicas pues no existen en esta herramienta de frame to frame de Mojo. Incluso en la versión 13 carece de ellas. Así que yo me quedo con las capas switch. Y pues ahora les mostraré cómo podríamos haber hecho la boca de una mejor manera con las capas de switch. Vamos a pausar. Ocultamos, vamos a la boca. Y pues lo que tendríamos que hacer es, digamos que vamos aquí, vamos a buscar exactamente la pose donde empiezan todas las bocas. Por ejemplo es la número 7. Entonces la pose número 7 pues necesita boca. Incluso aquí se me coló. Veamos, creo que no. Es porque está así, es porque está seleccionada esta. Oh, ya entendí por qué. Borré la layer 1. Muy bien. Entonces lo que tendríamos que hacer es que si tuviéramos muchas más poses, por ejemplo, si tuviéramos muchas más poses desde aquí, lo que tendríamos que hacer es combinar o agregar dentro de un grupo cada capa con la boca con la pose del personaje. Es decir, si la boca número 2 pertenece a la capa número 7, lo que tendríamos que hacer es duplicarla para no eliminar toda la capa de cambio. La agregamos aquí, pues tendríamos que crear un grupo en el fotograma 0. Lo llamaremos Aqua Pose 7. Y tendríamos que meter la layer 13 y la layer 7, que es la copia de la layer 2, en el grupo. Listo. Y ahora pues ya tendríamos la pose número 7, que es esta de aquí, con la boca agregada. O simplemente vendríamos y pues cortamos y pegamos aquí. Como les dije, con la capa de los huesos hubiera sido mucho más fácil mover la boca. Por ejemplo, lo podríamos hacer. Veamos, voy a quitar esto. Voy a quitar esto y pues lo que tendría que hacer es convertir esto a una capa de hueso. Ya convertida, pues voy a copiar esto, lo voy a cortar, lo voy a pegar aquí, lo llamaré boca base. Voy a eliminar la lengua, voy a crearla, voy a crear la lengua, voy a buscar una boca para copiarle el color. La voy a quitar nuevamente. Listo, voy a crear una máscara, pero antes voy a crear un grupo, boca, lengua y la boca base. Voy a crearle una máscara, le voy a decir que oculte los trazos, perdón, que muestre los trazos y listo, ya tendríamos la boca. Entonces en esta capa pues crearíamos el hueso correspondiente para mover la boca. Vamos a darle un 0,90. Vamos a la pestaña de acciones y creamos la acción para la boca. Pues lo único que tendríamos que hacer es moverla para crear la acción. ¿Dónde está? Aquí está.
Vamos aquí y aquí. Se supone que la boca está un poco hacia arriba para dar el efecto de que está feliz. Muy bien. Vamos a ver la línea de tiempo. Aquí tendríamos que subir la lengua. Lo dejaremos así por el momento. Entonces, ya que no tenemos la capa de las bocas visibles, pero tenemos toda esta capa de cambio, cuando llegue exactamente aquí, como pueden ver, pues la boca está estática. Entonces, desde el fotograma número 18 podríamos empezar a crear la animación. Creamos un fotograma clave, activamos el video, recorremos la línea de tiempo, movemos. Ups, creo que lo hice al revés. En lugar de abrir más la boca, pues la cerré, pero bueno, no importa, podemos hacerlo manual y no basándonos en el video. Veamos. De que esto lo estoy haciendo demasiado rápido, pues no tiene mucho detalle. Listo. Entonces, pues con las capas switch tenemos mejor manipulación a la hora de los dibujos y realizar las animaciones. Incluso este brazo en esta pose, vamos a buscar la pose exacta. ¿Dónde está? Incluso con los huesos podríamos haber manipulado de mejor manera el cabello para dar ese efecto de naturalidad. Aquí pues podríamos haber manipulado también los brazos con huesos. Y pues si nosotros reproducimos esto, pues tenemos esta opción. Lógicamente aquí tendríamos que trabajar más en el movimiento de la boca con las acciones para que quede un poco más natural, porque no se parece en nada a la animación frame to frame o la otra animación que teníamos. Pero bueno, esa es la idea, que esta clase de copias de animación o referencias de animación pues llevan su trabajo a hacerlas, entonces es de dedicarle mucho tiempo y mejorar en aspecto la animación. Y pues en mejorar más el movimiento con los huesos. Lógicamente aquí lo he hecho yo apurado, así que no tiene un nivel de detalle que me guste. Pero bueno, de esa manera nosotros podemos copiar o utilizar una animación ya creada como referencia para utilizarla en nuestros proyectos o animaciones. Y bueno, pues hasta aquí este tutorial. De esta manera es que nosotros podemos utilizar las capas switch y las capas de frame to frame para copiar alguna animación ya creada o para utilizarla como referencia o como práctica. Y pues nada, espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad. Si lo fue así, pues no olvides dejarme tu poderoso, suculento y sensual like, un comentario aquí abajo si te ha quedado algún tipo de duda, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, y pues nos estaremos viendo en el próximo video, en la próxima animación o en el próximo tutorial. Hasta otra.